Bien, buenas tardes. En el presente video realizaré el análisis neuroanatómico y neuropatológico, además de neurobiológico del caso clínico número 2, correspondiente a una mujer de 20 años con antecedentes de epilepsia desde los 9 meses de edad. La epilepsia da inicio de manera temprana, tiene lesiones temporal en el lóbulo temporal medial izquierdo y se va a abordar también lo anatómico, neuropatológico y neurobiológico. En la presentación del caso clínico, podemos decir que se trata de una mujer de 20 años que presentó su primera crisis epiléptica a los 9 meses de edad. Su desarrollo inicial fue normal, alcanzando la marcha independiente a los 11 meses. Sin embargo, después del inicio de la crisis, presentó una evolución caracterizada por episodios epilépticos recurrentes, múltiples ingresos hospitalarios y necesidad de diferentes tratamientos, em, con fármacos, crisis actuales de varios tipos. Entonces, se dio también una discapacidad reconocida del 34%. Mantiene independencia, sí, en las actividades de la vida diaria, eh, práctica deporte de competición. Entonces, la evolución de la epilepsia se da en los 9 meses, se da la primera crisis. Luego de eso, se trata y a los 11 meses comienza a tener un desarrollo normal y luego de eso la evolución clínica muestra una epilepsia de larga duración y de difícil control. Durante los primeros años la crisis generalizada llega a presentarse aproximadamente 2 veces por semana una crisis. En la actualidad se describe tres manifestaciones principales. La primera corresponde a desplomes en desconexión del entorno y caída al suelo. La segunda corresponde a episodios de ausencia de entre 2 y 4 minutos. Quiere decir que le da un ataque y dura entre 2 y 4 minutos sin recorrer absolutamente nada luego de la crisis. Finalmente, se presentan crisis nocturnas caracterizadas por incorporar o intentar levantarse de la cama sin lograrlo, acompañada de sonidos guturales y posteriormente un retorno al sueño. Entonces, estas crisis nocturnas em, son espontáneas y se dan de acuerdo a las crisis que se mantienen en el día. Se dan los hallazgos neuroanatómicos y el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los hallazgos dentro de la neuroimagen? El principal hallazgo estructural se encuentra en la región medial del lóbulo temporal izquierdo. La resonancia magnética que se le realiza evidencia una lesión con aumento de señal en la secuencia del flyer número 12. Y el aspecto es irregular, ¿no? Entonces hay una hipersensibilidad y hay una lesión de aspecto irregular. Se le nota en el diagnóstico que nos realiza. Además de eso, los hallazgos permiten considerar diferentes posibilidades, entre ellas una displasia o determinadas lesiones tumorales de bajo grado, como un tumor neuroepiletial, pero no está diagnosticado del todo porque se necesita mayor em, evolución de estas crisis. También es importante señalar que el caso no establece un diagnóstico anatomopatológico, que quiere decir que no se da todavía un diagnóstico preciso ni definitivo, por lo que estas posibilidades deben presentarse como hipótesis o están presentadas como hipótesis y no como un diagnóstico confirmado. Las posibilidades diagnósticas que tenemos es la displasia cortical focal, también una gangliomía y también para confirmar todo esto se requiere de una biopsia. Entonces, esto de acuerdo a los hallazgos que se realizan. Asimismo, tenemos la estructura neuroanatómica afectada. Y desde el punto de vista neuroanatómico, la estructura principal comprometida corresponde a la región medial temporal izquierda. La estructura
que se da o es especialmente en esta región donde es relevante por su participación en los procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje, pero también porque mantiene conexiones con diferentes circuitos principales como el hipocampo, que es la memoria declarativa y espacial. Además, también regiones para y hipocampales, que son el interfaz neocórtex y el sistema hipocampal. Además, tenemos las conexiones límbicas que juegan con las emociones, la memoria y la integración social. Entonces, todo esto se ve afectado al tener una afección en esta región medial izquierda. Las funciones relacionadas, que son la memoria declarativa y la recuperación de memoria, el aprendizaje de nuevos conocimientos, se les es más difícil tener nuevos conocimientos. Tenemos la integración sensorial y cognitiva y también está la modulación emocional y contextual. Entonces, por esta razón, una lesión localizada en esta zona puede generar alteraciones funcionales que no necesariamente quedan restringidas en el área anatómica donde se observa la lesión, sino se dan justamente en estas áreas como la emoción, memoria e integración. También está el punto neuroanatómico clave, son las redes epilépticas más amplias, no limitado al foco visible obviamente, ni las conexiones con otras regiones cerebrales. Está la lesión temporal en esta área, están los circuitos límbicos y está la disfunción cognitiva, que se da de acuerdo a esta estructura neuroanatómica afectada. También está la base neuroanatómica y neuropatológica, ¿sí? Que es o la base neuroanatómica del caso. Se debe comprenderse desde una perspectiva de las redes, la región temporal media también, conexiones con diferentes estructuras cerebrales y participación en circuitos relacionados con la memoria, el aprendizaje y otros procesos. Por ejemplo, está en este caso la relevancia no está únicamente en la lesión visible, sino también en sus conexiones, como decíamos en esta parte de acá, por lo que se puede explicar la aparición de las crisis, porque el documento señala precisamente que la lesión puede presentarse en las conexiones más allá de su localización. Entonces, por eso es el daño. Luego de eso está la base neuropatológica, que en este caso son alteración estructural y funcional. ¿Qué pasa con esta? Desde la perspectiva neuropatológica, encontramos una alteración estructural en la región temporal media izquierda, que es lo que está afectado. La resonancia que se realiza se plantea como posibilidad una displasia. Ojo, es una posibilidad, no es un diagnóstico, un tumor neuroepitelial y también una disembroplía de un gangliomioma. Por tanto, no sería correcto afirmar que existe una de estas patologías de manera definitiva sin evidencia anatopatológica adicional. O sea, se realiza o se tendría que realizar mayores exámenes y para hacer un diagnóstico. Es por eso que se dan las crisis recurrentes. El foco de actividad también es dado por la base neuropatológica. En este caso, lo que sí podemos establecer a partir del caso que está planteado es que existe una lesión estructural que podría estar relacionada con la generación y propagación de actividad epiléptica. ¿Qué pasa con la base neurobiológica? La base neurobiológica está relacionada con la lesión medial. Desde el punto de vista neurobiológico, la epilepsia implica una alteración excitable y una sincronización neuronal. Entonces, aquí está esta alteración en redes. También está el caso eh, de una lesión estructural, puede modificar el funcionamiento de los circuitos neuronales eh, y favorecer la aparición de actividades eléctricas anormales, ¿no? En este caso, justo se puede dar por la lesión temporal medial izquierda que constituye un posible foco o parte de una red de las crisis que se les da. La actividad normal puede posteriormente propagarse a otras regiones, lo cual permite comprender por qué las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes. Entonces, se puede dar propagaciones en crisis, se pueden dar alteraciones en las redes y se pueden dar mayores lesiones en esta situación. Estamos también con el tema de los signos y síntomas, que son las manifestaciones neurobiológicas. Las crisis epilépticas. Está la desconexión del entorno que sucede o que le sucede durante estos periodos. Están los desplomes y ausencias que evidentemente no reconocen cuándo se le puede dar esta crisis porque no existe, al estar dañado esta área,
entonces no lo reconoce, están las crisis nocturnas con sonidos guturales. Está también manifestaciones cognitivas y de lenguaje, que quiere decir en la expresión verbal está el lenguaje espontáneo o escaso. Casi no tenemos lenguaje y dificultad para expresarse. Justo lo que ya habíamos dicho en el tema de las relaciones, emociones, pensamientos, que están afectadas también. Y en el procesamiento está y la información compleja, la integración, es muy difícil para esta persona, para esta mujer, integrar información compleja, se le dificulta demasiado. Entonces está también el razonamiento que es difícil, se dificulta para asociar conceptos. Luego de eso estamos con las manifestaciones conductuales y funcionales, conductas impulsivas, está la discapacidad reconocida que ya está caracterizada como un 24%, está la autonomía funcional, está independencia en una vida diaria y la práctica de competición. Eso en cuanto a la independencia en la vida diaria. Está también una evaluación neuropsicológica integral que se le puede dar para poder reconocer esta situación. Sin embargo, es importante destacar que estas dificultades coexisten con una adecuada autonomía funcional. ¿Por qué? Porque tiene una independencia en la vida diaria y que practica deporte de competición. Entonces, pese a que tiene un 34% de discapacidad, pese a la impulsividad, a la dificultad para asociar conceptos, a todo esto, ella maneja una vida independiente y también practica deportes. Está la relación entre la lesión y los síntomas. Las redes cerebrales distribuidas, no anatomía simple. La relación clínica entre la lesión y los síntomas debe entenderse nuevamente desde el funcionamiento de las redes cerebrales. En este caso, la lesión temporal medial izquierda puede alterar circuitos neuronales relacionados con procesos cognitivos y al mismo tiempo participar en redes epileptopatológicas. ¿Sí? Entonces está aquí en las redes neuronales. ¿Cuáles las manifestaciones? La desconexión y pérdida de respuesta, escasa producción verbal y razonamiento asociado y alterado. Em, esto permite relacionar la presencia de las lesiones con la crisis y con parte de las dificultades cognitivas observadas. Sin embargo, no debemos establecer una relación causal absoluta entre una estructura y cada síntoma, debido a que las funciones cognitivas complejas dependen de las redes de distribución, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las claves clínicas? El foco epileptogeno probable, las crisis diurnas y nocturnas, la propagación a distintas redes y las funciones complejas que están distribuidas. ¿Sí? El tratamiento farmacológico, los fármacos previos son el ácido valproico, amplio espectro, la motrogina, que son en las crisis focales y generalizadas, están también la carbamazepina, que es en la epilepsia focal, están todos estos que están señalizados. También está para el tratamiento actual que ella lleva, es la carbazepina, que está obviamente ahora en el tratamiento que ella está teniendo de manera actual. ¿Cuál es la situación actual? Está con un tratamiento combinado, está con 2 semanas sin crisis y está con mejor control clínico. Quiere decir que este tratamiento farmacológico está funcionando. La relevancia de la cirugía. ¿Cuál es la relevancia en la cirugía? La paciente ha recibido múltiples tratamientos farmacológicos a lo largo de su evolución. Actualmente continúa presentando crisis, aunque el último cambio farmacológico, como lo habíamos dicho aquí, es el tratamiento actual, ha permitido permanecer 2 semanas sin crisis al momento descrito en el caso. Debido a la persistencia de la historia de las crisis y la presencia de una lesión estructural que podría ser relacionada con la epilepsia, se realiza una evaluación cognitiva previa a una posible cirugía de epilepsia. Entonces se puede dar, o porque se plantea la cirugía, porque existe epilepsia de larga evolución. También existe persistencia de crisis, entonces también hay una lesión estructural identificable y también hay una posible red relacionada con la lesión. Entonces, eso se puede dar. Esta evaluación es especialmente importante porque permite conocer las funciones cognitivas antes de una eventual intervención y valorar las posibles crisis y los beneficios que tendría. Entonces, ¿cuál es o cómo se plantea o por qué se plantea? La epilepsia de inicio temprano se inició a los 9 meses, pese a que a los 11 meses pudo desarrollarse, se dio luego a los 19 años o se da a 19 años de evolución. Antes las crisis eran menores, ahora incluso las crisis son nocturnas, con sonidos guturales. Entonces esto
planteas o se plantea para una cirugía. Los 8 fármacos sin control total, la lesión visible que se tiene y la posible red epileptógena amplia que existe. ¿Sí? Entonces, la evolución neuropsicológica prequirúrgica. Conocer la función cognitiva basal, valorar riesgos y beneficios que se pueden dar, como no se pueden dar. Un aspecto fundamental desde la neuropsicología es no reducir el análisis de las dificultades. El paciente presente importante fortalece las funciones. Entonces, establecer todo esto es valorar riesgos y beneficios. También establecer línea de la base postquirúrgica y detectar riesgos en el lenguaje. La síntesis del caso, lo neuroanatómico es el temporal medio izquierdo, eso se da. También está el neuropatológico, que no se tiene un diagnóstico definitivo, como ya lo habíamos dicho, y lo neurobiológico, que es el desequilibrio existencial y de la inhibición que se maneja en este caso. Entonces, como conclusión, en el caso 2 que tenemos, muestra la estrecha relación existente entre una alteración estructural cerebral y la actividad neuronal y las manifestaciones clínicas de la epilepsia. La lesión localizada en la región medial temporal izquierda, que se nos dice en el diagnóstico, constituye un hallazgo relevante debido a sus posibles conexiones, tanto en las redes epileptógenas y en su participación en procesos cognitivos. La paciente presenta una historia de epilepsia de inicio muy temprano, 9 meses, y diferentes tipos de crisis y dificultades actuales en el lenguaje espontáneo. El razonamiento y la asociación de los conceptos se le dificulta mucho. Sin embargo, conserva importantes capacidades, como lo habíamos dicho, en la valoración de la cirugía. Se le puede decir que lo más importante son las capacidades funcionales que le permiten desenvolverse de manera independiente. Incluso maneja un nivel de independencia muy bueno, pese al 34% de discapacidad que maneja. Por ello, el análisis neuropsicológico resalta fundamentalmente o se ve que existe un desarrollo normal dentro de las características del paciente, especialmente ante una posible cirugía de epilepsia, porque ya que permite identificar todas las funciones comprometidas con aquellas que se encuentran reservadas. Para esto, pese a todo, se tiene que hacer una evaluación mayor. Finalmente, este caso permite comprender que una lesión cerebral no debe analizarse únicamente desde su localización anatómica. En este caso, con la resonancia y todo lo que se desarrolla, se ve que está comprometido esta área, pero no se puede generalizar ni se puede tampoco considerar que la epilepsia está ocasionando más daños de los que debería, sino también se consideran las redes neuronales, se tiene que considerar las redes neuronales, los mecanismos neurobiológicos y la expresión clínica que resulta de las alteraciones. Entonces, para todo esto, el análisis de todo el caso tiene que ser correcto para que se pueda dar de manera espontánea y se pueda tener una mayor comprensión del caso. Entonces, eso de acuerdo al caso de número 2 que he podido presentar de una paciente de 20 años quien ha presentado crisis progresivas de epilepsia. Entonces, se puede tener en cuenta esta situación eh, dentro del caso. Pese a que actualmente continúa presentando diferentes tipos de crisis, tiene una discapacidad, tiene una vida independiente. Entonces, te resaltamos de eso porque pese a que muchas, tanto en lo neuropatológico como en lo biológico, puede haber en el neuropatológico, no hay un diagnóstico definitivo, por lo que no podemos decir nada concreto mientras no haya mayor revolución. El neurobiológico está así, un desequilibrio, pero como se mantiene o se menciona y se resalta en el caso, tiene una vida o puede desarrollarse de manera normal o practica deporte, tiene una vida independiente, entonces no es necesario una contención, una ayuda diaria para la paciente. Eso en cuanto al caso número 2, lo demás está fundamentado también dentro del trabajo escrito. Muchas gracias.